Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Nuevamente nos encontramos para compartir una enseñanza que nos lleve a practicar la fe, para ir creciendo día a día, cada semana. Esperamos que se encuentre usted muy bien, lo deseamos de todo corazón, y si no es así, el Señor le ayude, le bendiga, le libre, le socorra y le consuele. Poderoso es Dios para darnos todas estas cosas. Amén. Vamos a ver la enseñanza de hoy, que tiene por título Corta la cuerda. Nos trae un relato, una historia. No es una historia, es un cuento en realidad, para representar una idea, y habla de esta enseñanza de la confianza en Dios, cómo debemos confiar en Dios y sin dudar, y llevar adelante nuestra fe, el cual nos va a traer muchos beneficios provechosos para nuestra vida. El no dudar, confiar que Dios está bajo el control. Vamos para ello a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20 y verso 26 en adelante, que dice así: en el nombre de Jesucristo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. La importancia de creer en Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así es la declaración de fe en Efesios capítulo 11. Vamos entonces a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas y que ponga de esta fe inquebrantable, que podamos tener fe de modo que Dios nos haga participar de su plan, de su bondad y de su propósito a nuestra vida. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo pedimos su bendición este día. Vamos a compartir unos minutos con los hermanos para compartir la enseñanza, Señor, inspirada en la palabra, buscando, Señor, crecer para confiar cada día más en usted y entregarnos, Señor, a la seguridad que es vivir bajo su amparo, bajo su refugio. Ruego, Señor, que bendiga cada hogar, cada familia, cada persona que pueda compartir con nosotros este momento. Reciba bendición de su mano y su Santo Espíritu repose en ellos para darles sanidad, libertad y plenitud de gozo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, dijimos que tiene un cuento para ilustrar una enseñanza, para llevarnos a mostrarnos una verdad práctica, que es la fe. Corta la cuerda, se llama la lección de hoy, corta la cuerda. Y nos dice que el cuento dice: un alpinista estaba desesperado por conquistar un monte muy alto, así que luego de varios años de preparación inició su travesía. Como quería el premio solo para él, decidió subir sin sus compañeros, a pesar de todas las advertencias. Mientras escalaba, se fue haciendo tarde, pero en lugar de acampar, él continuaba subiendo y decidió alcanzar la cima. Llegó la noche y el alpinista ya no
pudo ver absolutamente nada a causa de la oscuridad. Aún así siguió subiendo por un risco, pero a falta de solo 100 metros para la cima se resbaló y comenzó a caer por el aire a una velocidad acelerada. En esos terribles momentos pasaron por su mente muchos recuerdos hermosos de su vida y también momentos que hubiera preferido olvidar. Toda su vida pasó en un segundo por su mente. Cuando él ya se convencía de que moriría, repentinamente sintió un tirón muy fuerte. La cuerda que iba amarrada a su cintura y que estaba sujeta a las estacas que él había clavado mientras escalaba, detuvo su caída. En ese momento decidió pedir ayuda a Dios y empezó a gritar: «Ayúdame, Dios, Dios de los cielos». Una voz le contestó: «¿Qué quieres que haga, hijo mío?». «Sálvame, por favor», respondió el hombre. «¿Realmente crees que te puedo salvar?», preguntó Dios. Estoy seguro de que sí, Señor, afirmó el alpinista. Entonces dijo Dios: «Corta la cuerda que te sostiene». El Señor le contestó: «Corta la cuerda que te sostiene», un desafío en un momento difícil, confiar en lo que Dios le está pidiendo. El hombre, después de pensarlo un poco, se aferró aún más a la cuerda, sin atreverse a cortarla. A la mañana siguiente, cuando el equipo de rescate lo encontró, el hombre todavía estaba fuertemente aferrado a su cuerda, colgando de ella, muerto, congelado a solo 2 metros del suelo. A causa de la oscuridad, este alpinista no vio que estaba muy cerca del suelo. Entonces la voz de Dios que él clamó, que él confió, declaró que confiaba, que Dios le podía salvar, que creía que Dios le podía salvar. Entonces él clamó y la voz de Dios le contestó que cortase la cuerda y caería al suelo. Hay veces que Dios no entrega toda la información, pero sí es seguro que nos lleva a una bendición o a una ayuda cuando Él responde. Este es un cuento, no es que haya sucedido, es solo para mostrarnos e invitarnos a confiar en Dios. Que no nos vaya a pasar como a este alpinista, que en los momentos difíciles, cuando Dios nos demanda fe, confianza, nosotros dudemos, pongamos en duda y nos aferremos a nuestras decisiones, a nuestras soluciones, y entonces no podemos practicar la fe, porque no confiamos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esto nos lleva al segundo paso, que sería el paso de fe. Primero tenemos el evento donde nos encontramos en la dificultad, en la cual nosotros mismos nos metemos. Podríamos entrar a analizar el cuento, pero es un cuento, así que lo vamos a dejar ahí nada más. Es solamente para expresar la importancia de confiar en Dios, porque si confiamos en Dios en plenitud, con certeza Dios siempre nos sacará en victoria. No hay derrotas en Jesús, sino solamente victorias. Entonces esta parte tiene por título o subtítulo Pasos de fe. Al igual que el alpinista, en nuestra vida nos preparamos para conquistar nuestros sueños y emprendemos resueltamente el viaje y el camino hacia la conquista de todos esos desafíos, planes y proyectos que tenemos. De pronto las cosas se ponen difíciles y entonces, cuando ya estamos muy agobiados, buscamos la ayuda de Dios. Ahí nace la fe. Ahí comienza es el último recurso, ¿no? Es como cuando estamos es saludable, todo anda bien, no oramos, no vamos tanto a la iglesia, no estudiamos tanto la palabra, pero enfermamos y entonces recurrimos a Dios, a la Escritura, y
es un poco la enseñanza de que nosotros cuando estamos en la dificultad ya sin salida recurrimos a Dios como última posibilidad, cuando en realidad es lo primero que debiéramos vivir nosotros, en confianza de que Dios va abriendo puertas. Él abre puertas en todas las dificultades, sea en enfermedad, tal vez abra puertas en la medicina, tal vez haga un milagro, tal vez todo lo que va haciendo Dios está en el primer recurso que nosotros debemos tener de confianza. Pero no siempre es así. Hasta aquí todo está bien. El problema es que, aunque sabemos que Dios puede ayudarnos, insistimos en aferrarnos a todo aquello que nos da seguridad. Aunque decimos confiar en Dios, en realidad no confiamos, sino confiamos en lo que podemos hacer, en dónde podemos recurrir, a dónde podemos ir a pedir la ayuda. Es como Israel. Israel, cada vez que estaba en conflictos de guerra, iba y pedía apoyo en este caso de Egipto o de algunos de los vecinos que le circundaban para enfrentar las batallas. Y esto es lo que Dios les reprendía, porque con eso dejaban en claro que no estaban confiando en la protección de Dios, que Dios les había prometido protegerles, ayudarles. Era su Dios y ellos eran su pueblo. Así también Dios es nuestro Dios ahora. Jesús es nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo Dios nos salva. Así que ahora necesitamos confiar más en Dios y depositar nuestras confianzas siempre en Dios primero. Siempre Dios, como dicen, ponerlo siempre primero. En muchas oportunidades hemos estado pidiendo algo a Dios. Siempre estamos pidiendo, somos buenos para pedir. Pero no hemos visto la respuesta. Pareciera que Dios no desea conceder nuestra petición. No siempre Dios está como para dar la respuesta para malcriarnos, porque también si no tenemos una comunión con Dios, si no tenemos una relación continua, difícilmente Dios podría darnos respuesta así tan pronta. Sin embargo, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿O qué estamos haciendo, nosotros para nuestro sueño o nuestra solución sea alcanzada? No hablo de ayudar a Dios, no es que nosotros, dice el maestro, vamos a ir a ayudarle a Dios, pero debemos movernos por fe. Israel tenía, cuando viene saliendo de la esclavitud a libertad de Egipto, Faraón los siguió. Y cuando Faraón les seguía, tenían adelante el mar y por detrás venía Faraón. Y entonces Dios le dice, ¿por qué te detienes? Le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Y cuando ellos marcharon, el mar se abrió. Entonces el actuar en fe, confiando que Dios, por eso debemos estar plenos en confianza de que Dios está ayudándonos. Entonces Él va abriendo puertas, va abriendo y va dando oportunidades, vínculos, llevándonos al lugar apropiado, indicado, para que las respuestas se den. Pues Él es suficientemente poderoso para obrar, pero si hablo de dar los pasos de fe que muchas veces Dios nos pide, como en este caso en el cuento, Él le dice, corta la cuerda, pero él, el que estaba, el alpinista, aferrado a su cuerda, era lo único seguro que tenía. Aunque oía la voz de Dios, no pudo creer a ella. Entonces, si hubiera creído, se habría salvado. Esto fue exactamente lo que hizo Pedro cuando se bajó de la barca y fue a Jesús caminando sobre las aguas.
Mateo capítulo 14, verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos, este es real, aquí ya está el relato de lo que acontece en el mar. Ellos van en el mar y Jesús viene sobre el mar. Y ellos sienten temor porque pensaron que era un fantasma. Y entonces Él les dice: no teman, yo soy. Y ahí Pedro les dice: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y él fue, tuvo fe, creyó y fue, pero puso sus ojos a ver, puso su atención sobre el mar y las olas y el viento que arreciaba, y esto lo hizo sentir temor. Pero cuando el Señor oyó la voz de Dios, del Señor, él caminó sobre las aguas, obedeció. Pero cuando sacó su atención del Señor, su mirada del Señor, comenzó a hundirse porque vio el mar. No se puede andar sobre las aguas, no se puede. Pero él sí iba, porque Jesús venía. La fe puede llevarnos a vivir cosas extraordinarias, momentos extraordinarios en nuestra vida. Pero si miramos al Señor, si lo tenemos siempre primero, si lo olvidamos, si lo dejamos de lado, vamos a ver que los problemas son más grandes, que las dificultades son invencibles, incontrarrestables, y no vamos a poder contra ellas, y nos van a agobiar, nos van a atormentar y nos van a enfermar. Entonces necesitamos aprender a confiar en el Señor. Debemos cortar la cuerda. Si el Señor dice corta la cuerda, debemos cortar la cuerda. Pedro creyó lo suficiente como para dejar su zona de seguridad, y aunque es cierto que después dudó y estuvo a punto de ahogarse, él nunca hubiera tenido la increíble experiencia de caminar sobre las aguas si primero no se hubiera atrevido a dar el paso de fe. La importancia de obedecer a Dios. Caminó sobre las aguas, después se hundió, claro, pero ¿quién más caminó sobre las aguas? Jesús y Pedro. Está la prueba, la experiencia de haber estado viviendo este nivel de fe. Pedro lo vivió porque le creyó al Señor. Jesús reprochó a Pedro su poca fe, pero es mucho mejor tener poca fe y llegar a dar algunos pasos sobre el agua que no tener ninguna y quedarse sentado en la barca viendo cómo otros caminan hacia Jesús. Necesitamos ir a Jesús confiando en que Él tiene el dominio, el control. Él está teniendo todo el control. Vamos a ver algunas escrituras para fundamentar a qué nos llama el Señor, la fe, la palabra. El Señor Jesucristo nos enseña a confiar en Él a través de su palabra. Vamos a ver Santiago en el capítulo 1, en la epístola de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 6 y 7. Nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, echada de un lugar a otro.
es inestable. No piense que en tal haga recibirá cosa alguna del Señor. De modo que el primer paso de fe es creerle a Dios, confiar en Dios en certeza. Entonces, tenemos a Pedro que él le creyó y caminó sobre las aguas. ¿Y qué le reprochó el Señor cuando se hundió? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Dudar nos produce pasar el tropiezo de Pedro, pero el Señor estaba ahí para extender la mano. Si nos metemos en problemas por la fe, el Señor va a extender la mano y nos va a socorrer, nos va a ayudar. Él está ahí, porque Él nos está invitando a que confiemos, a que creamos. Tenemos también el pasaje de Marcos capítulo 11, Evangelio según San Marcos capítulo 11. Vamos a ver el pasaje de la higuera, cuando se seca la higuera. En el verso 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, el Señor la había maldecido, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, importante, no dudare, tened fe en Dios y no dudar, dice, no dudare en su corazón, sino que creyere. Por la controversia, el creer con lo dudar. Entonces, no dudar, sí creer en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. O sea, lo que esté pidiendo, le va a ser hecho porque lo está declarando en fe y no está dudando y no está confiando en lo que Él pueda hacer. En este caso, si yo lo hiciera, no confiaría en lo que yo estoy diciendo, sino en lo que Dios dijo. Jesús dijo esto. Y por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Y declaramos, y el Señor dice que si no dudamos, vamos a recibir. Veamos, Mateo capítulo 9, también tenemos ahí al paralítico que lo llevan sus amigos, capítulo 9, y lo llevan al Señor, y hay un espacio donde declara por qué vino el milagro. Verso 2 del capítulo 9 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, la fe de los que lo llevaron, Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo sanó. ¿Por qué? Porque vio fe. Dios se agrada del que cree. Por eso en Hebreo nos dice, el que cree, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Hebreo 11:6, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario tener fe. No podemos acercarnos a Dios sin fe. No tiene sentido y no tiene ningún resultado eso. Todo el resultado que sucede en nuestra vida de fe, acercándonos a Dios, practicando la fe, es mediante la fe. Lo que hacemos, lo creemos, no dudamos en nada. De la palabra estamos diciendo, no cualquier cosa, la palabra nos enseña. Estamos aprendiendo aquí. ¿Por qué fue sanado el paralítico? Bueno, porque algunos cercanos a él tenían fe, tanto que lo trasladaron, lo llevaron al Señor para que el Señor lo sanara. Dijeron: lo vamos a llevar y cuando estemos allá el Señor lo va a sanar. Y el Señor vio esa fe. ¿Cómo se ve la fe? Por la acción. Cuando nosotros accionamos, tenemos que movernos. Así declaramos la fe. Y Jesús también nos enseña en Mateo capítulo 7, nos declara, nos dice, verso 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El que pide, recibe. Enseña, pide, porque si pides, es que crees que te van a dar, sino para qué pides. Pide, el que pide, recibe, el que busca, halla. Claro, obviamente, si cuando comenzamos a buscar algo, estamos creyendo que lo podemos encontrar, sino para qué lo buscamos. Si comenzamos a buscarlo en duda, estamos perdiendo el tiempo. Todas son acciones de fe. Pedir es acción de fe, buscar es acción de fe y llamar. Si usted llama es porque cree que hay alguien y que le va a contestar ese alguien, que le van a abrir al llamar. Entonces, acción de fe, y el Señor nos manda que tengamos fe, porque dice, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas dádivas a quienes se lo pidan? Nos está invitando a pedirle, pero con fe, no dudando nada. Recuerde, Santiago nos dice que el que duda es semejante a la ola del mar, llevado de aquí para allá, y no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si vivimos en una vida que un poco sí, un poco no, no vamos a recibir nada del Señor. Entonces, la duda nos distancia del Señor, la fe agrada al Señor. El Señor, al ver la fe de ellos, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Pedro pudo ir, aunque luego se hundió, pero su fe queda como testimonio y tuvo un poco de fe. Falló después por el temor, que todos lo tenemos, ¿no? Siempre tenemos temor. Y Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Dios y que es galardonador, que tiene algo para usted, que es galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos buscar a Dios, necesitamos acercarnos a Él con fe, no dudando. Corte la cuerda, corte la cuerda. No se quede ahí tomado de esa cuerda porque podrá sucumbir su vida. Ya para terminar, dice, no hay nada que pueda darnos más seguridad o que pueda ser mejor que aquello que Dios nos manda hacer. Cuando Dios manda por la palabra, cuando nosotros estudiamos, vemos, aprendemos, que debemos pedir no dudando y confiar. Entonces necesitamos movernos en esa fe, porque eso nos va a dar seguridad, nos va a ayudar a crecer, a confiar que Dios puede hacer muchas cosas. Tenemos el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 20 y en el verso 9 encontramos que Eutico, un muchacho que estaba escuchando a Pablo predicaba largo, era predicador como nosotros acá en la granja. Se nos quedan dormidos. Eutico se quedó dormido. Estaba predicando Pablo por lo extenso de su exhortación. El joven se durmió y se cayó de un tercer piso. Cuando fueron a verlo, el muchacho estaba muerto. Dice que lo levantaron muerto. Y Pablo se echó sobre él y lo reincorporó. El Señor hizo un milagro ahí. Lo trajo a la vida. Le dijo, tranquilos, confíen, está con vida. Entonces el muchacho vivió. Luego tenemos a Pablo en la segunda carta a Corintios declarando, vamos a leerlo, en 2 Corintios capítulo 12, encontramos a Pablo
declarando que él tiene un aguijón en su carne. Entonces, siete, dice en el capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí tenía algo que le estaba complicando la salud, su vida, en su carne. Él vivía una enfermedad en su carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, porque Pablo, vimos, no son muchos los que le dieron vida a alguien. Tenemos al profeta Natán, tenemos Elías, me parece que es el otro, y que le dieron vida a algún, no recuerdo bien ahora, pero le dieron vida a alguien que ya había muerto. La viuda que los cobijó al profeta Eliseo no Natán, Eliseo, y le dieron vida ahí con Elías a ese muchacho de la viuda que había muerto, de la mujer que los cobijó, había muerto, le recobraron la vida. Y luego Eliseo, cuando muere, su cuerpo está en un depósito de un osario, y luego llevan unos a enterrar un muerto, pero como venían unas bandas armadas, dice que se asustaron, lo tiraron, y cuando el muerto cayó, tocó el cuerpo de Eliseo, resucitó. A un muerto le dio vida a otro muerto, Eliseo, el profeta de Dios. Entonces, y tenemos a Pablo, bueno, y el Señor, que el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, y entonces hizo milagros grandiosos el Señor Jesucristo. Y de Pablo. Sin embargo, Pablo ahora lo tenemos confesando que él tiene una enfermedad, tiene algo de Satanás, para no hacerse tan soberbio, porque los humanos tenemos esa debilidad. A veces el Señor nos comienza a usar y podemos entrar en grandezas que no son nuestras, porque son pura misericordia de Dios. Entonces, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. El milagro. Si él hizo un milagro, resucitó ahí a Eutico, ¿cómo no me va a quitar esta enfermedad? Podríamos pensar así. Pero dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, todo el dolor, la enfermedad que pudiera venir en él, todas las debilidades que pudieran estar en él la iba a vivir gloriándose, para que el poder de Dios reposara en él. Eso es lo mejor. Esto es en cuanto a el crecimiento que debemos de tener, de saber que Dios tiene la potestad de hacer lo que Él quiera, aunque nos invita a tener fe de este modo, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y si vamos y pedimos con fe, no dudando nada, entonces será hecho, dice el Señor, y nos va a dar lo que estamos pidiendo, si es en su voluntad y propósito. Él solo desea nuestro bien, su única intención es bendecirnos, pero para eso Él nos pide algo, que demos el primer paso de fe, que soltemos aquellas cosas que nos proveen de falsa sensación de seguridad. ¿En qué está confiando usted? ¿En su trabajo, en su economía, en su salud, en su vigor, en su juventud, en su capacidad intelectual? ¿En qué está confiando? No estoy diciendo que
que se abandone a todo esto, porque todo eso que tiene está bien. Dios lo ha dado, lo ha capacitado. Tenemos capacidad intelectual, tenemos capacidad de generar sustento, tenemos capacidad de crear, ser creativos, inteligentes, pero no confiamos en eso, sino confiamos en la soberanía protectora divina. Dios nos da la vida, Dios nos provee de cada día, Dios nos provee de salud, de oportunidades. Él abre las puertas, Él cierra las puertas. Estamos bajo su soberanía. Debemos soltar la cuerda, confiar en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, roca mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Servimos a un Dios hacedor de milagros y maravillas, como hemos aprendido en una serie anterior. Y para poder ver sus milagros, lo único que necesitamos hacer es creer en Él, que Dios está con usted. Debemos creer que Dios está con usted. Debo creer que Dios está conmigo. Debo creer que anda conmigo, que va conmigo, que viene conmigo, que descansa conmigo, que me levanta conmigo. Dios no necesita descansar, yo descanso con Él. Por eso dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Necesitamos creer en Dios, en Jesucristo, el Salvador. Hoy nosotros podemos comenzar a creer, a vivir una vida de fe, a ser cristiano que camina no por vista, sino por fe, como dice 2 de Corintios 5, 7. Y ya con esto estamos terminando, para que vayamos y llevemos nuestra vida a vivir en fe. Porque por fe andamos y no por vista, dice Pablo. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Por dónde debes comenzar? Una vida de fe comienza con un primer paso de fe. Anímate hoy a dar ese primer paso de fe. Cree en la palabra de Dios, obedece los mandamientos de Dios y el resto Dios lo hará. Como dice en la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. De este modo nosotros podemos vivir bajo la bendición de Dios. Suelta la cuerda o corta la cuerda. Cree y confía en Dios. La lección de hoy, la fe en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que pida dudando no recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos nosotros creer, confiar. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Padre, en esta hora damos gracias pidiendo su bendición por esta enseñanza que hemos recibido. Abra nuestro corazón, nuestra mente para aprender a confiar en usted cada día que vivimos. Si hay enfermos en esta hora, Señor, su corazón se abra a la fe para que reciban sanidad, que no duden, reciban la sanidad, Señor, se manifieste su poder y su gloria sobre ellos. Los que están en aflicción, en opresión, en angustia, hallen descanso a su sombra, a su amparo, a su refugio. Señor, llene el corazón de ellos de paz, de serenidad y seguridad. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos para que este día la fe produzca milagros en cada uno de los que creen. Aquellos que se acercaron creyendo reciban la bendición ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aquellos que no hemos podido alcanzar un nivel de fe mayor, llévanos a crecer y a creer en ti en seguridad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.
Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene.